Hola, mi nombre es María Belén Perezón, soy estudiante de tercer año del profesorado de Educación Secundaria en Matemática y voy a defender mi trabajo final propuesto desde la cátedra Modelización Matemática 3. El método Simplex es un método analítico de solución de problemas de programación lineal, en donde se busca optimizar una función objetivo teniendo en cuenta un conjunto de restricciones. Este método es más eficiente que el método gráfico, por ejemplo, ya que trabaja con varias variables. Para poder observar mejor el método Simplex, vamos a trabajar con un ejemplo. Acá vemos que tenemos que maximizar esta función objetivo sujetada a este conjunto de restricciones. Como notamos, cuenta con dos variables, las cuales también están restringidas existencialmente. El primer paso del método Simplex es la transformación del sistema de inecuaciones lineales a ecuaciones lineales. Para eso vamos a utilizar las variables de holgura. Las variables de holgura son variables positivas que nos van a ayudar a transformar esas inecuaciones en ecuaciones, las desigualdades a igualdades. Vamos a colocar no solamente en la función objetivo, sino también en el conjunto de restricciones la misma cantidad de variables de holgura que tenemos de variables, es decir, 2. Una vez que agregamos las variables de holgura, vamos a notar que en la función objetivo las agregamos como 0. ¿Por qué? Para que no modifique el resultado de nuestra función objetivo. En el caso del conjunto de restricciones, vamos a agregar una variable de holgura por ecuación. Es decir, en la primera ecuación vamos a agregar la variable de holgura S sub 1 y en la segunda agregaremos S sub 2. En el conjunto de restricciones de existencialidad también vamos a agregar las variables de holgura, ya que necesitamos que sean positivas. El segundo paso del método Simplex consta en construir el diagrama inicial Simplex. Para eso vamos a completar una tabla. Como vemos, acá tengo ya completa la tabla. Voy a explicar cómo la fuimos completando. Las dos primeras filas van a completarse con los coeficientes del conjunto de restricciones, ¿sí? De las ecuaciones del conjunto de restricciones. Vamos a colocar el coeficiente que acompaña a cada una de las variables en la columna que le corresponde. 40 va a ir en la columna de x sub 1. 100 va a ir en la columna de x sub 2. 1 va a ir en la columna de s sub 1. En este caso no tenemos s sub 2. Entonces vamos a hacer corresponder con un 0. Entonces, en la columna S sub 2 colocamos el 0. 6600 es el coeficiente de restricción. Entonces, lo vamos a colocar en esta columna, ¿sí? Y las variables básicas, en el primer diagrama inicial del método Simplex, las variables básicas se coinciden con las variables de holgura. Entonces, en esta columna, vamos a colocar las variables de holgura, S sub 1 y S sub 2. En la segunda fila vamos a colocar la segunda ecuación de restricción. 4 para x sub 1, 3 para x sub 2, 0, porque no tenemos la variable de holgura S1, para S1 y 1 para S sub 2. Como coeficiente de restricción tenemos 380. Y por último tenemos esta fila que va a estar rellenada con los coeficientes de la función objetivo, que se va a llamar indicadores de diagrama. Estos indicadores son muy importantes. ¿Por qué? Porque con ellos vamos a poder resolver el paso número 3. El paso número 3 y el número 4 corresponden a encontrar el pivot con el cual vamos a trabajar en nuestra tabla. El paso número 3 es encontrar la columna pivot.
Para eso nos vamos a fijar en los indicadores de diagrama el valor más positivo, el valor mayor de los números positivos que tengamos como indicadores. Tenemos el 3 y el 6. El mayor de ellos es 6. Entonces, esta será nuestra columna pivot. Para el paso número 4, que vamos a encontrar la fila pivot, necesitamos calcular el cociente B sub 1 sobre A y J. Para eso, lo vamos a ir sacando los datos de nuestra tabla. B sub 1 se corresponde a 6.600 y A sub 12 se corresponde a 100. 6.600 dividido 100 es igual a 66. Lo mismo vamos a hacer con este cociente. B sub 2 se corresponde a 380. A sub 22 se corresponde a 3. 380 dividido 3 es igual a 126,6 periódicos. Para determinar la fila pivot, lo que vamos a ver es el valor más pequeño de ellos, que como observamos es el 66. Es por eso que esta será nuestra fila pivot. Nuestro pivot se ubicará en la intersección de nuestra columna pivot y nuestra fila pivot. Si observamos, coincide con el 100. El 100 será entonces nuestro pivot. Ahora vamos a pasar al quinto paso, que se trata de la reducción por renglones. En este paso vamos a construir otra tabla con los datos que ya tenemos en la primera. Ahora, para completar la segunda tabla, lo que vamos a hacer es, en la fila entrante, que es la primera fila, vamos a dividir cada uno de los elementos por nuestro pivot. Es decir, al 40 lo dividimos por 100, al 100 por 100, al 1 por 100, al 0 por 100 y al 6.600 lo dividimos por 100. Y a los resultados los colocamos en el lugar de la fila. Ahora también lo que cambia va a ser nuestra variable básica. ¿Por qué? Porque sale la variable de holgura S1 para ingresar la variable X sub 2, que es la de la columna donde se encuentra nuestro pivot. Ahora, para el resto de filas, el procedimiento es diferente. Entonces, vamos a observar que en la fila 2, lo que vamos a seguir es una pequeña regla. Que la fila nueva va a ser igual al valor de la fila vieja menos el producto de nuestro coeficiente pivot de la fila por la fila entrante. Es decir, vamos a mirar un ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a calcular como nuevo elemento el elemento A21. Entonces lo que hacemos es fila vieja, 4, menos el coeficiente del pivot de la fila. ¿Cuál era? 3, porque esta era nuestra fila, la que estamos cambiando, y este es nuestro coeficiente pivot de esa fila. 3 por la fila entrante, el valor de la fila entrante que está arriba del elemento que nosotros estamos calculando, que es 2/5. Realizamos la multiplicación y la resta y nos da como resultado el valor que iría en este lugar. Lo mismo se hace para todos los valores para el resto de elementos. Acá podemos observar que nos da 0, menos 3 sobre 100, 1 y 182. En este lugar, la variable básica no va a cambiar porque no salió ninguno. Entonces se sigue manteniendo la variable de holgura. En la fila 3 se hace el mismo procedimiento. La fila nueva va a ser igual a la fila vieja menos el producto del coeficiente pivot de la fila por la fila entrante. 3/5 para el primer elemento, 0 para el segundo, menos 3 sobre 50 para el tercero, 0 para el cuarto. Y acá voy a explicar un poco para que se entienda mejor. La fila vieja es F, entonces colocamos F, menos el coeficiente pivot de la fila.
Nos fijamos acá que es 6. Por la fila entrante. De la fila entrante tenemos 66. Entonces hacemos 6 por 66, 396. F menos 396. ¿Qué es lo que colocamos acá? ¿Sí? Observando esta tabla podemos encontrar una solución factible, que es cuando x1 vale 0, cuando x2 vale 6, cuando s sub 1 vale 0 y cuando s sub 2 vale 182. Pero no es una solución óptima. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque en los indicadores de diagrama encontramos un valor positivo. Entonces eso quiere decir que podemos seguir buscando pivots y seguir trabajando analíticamente para poder encontrar otra solución que sea óptima. Entonces lo que vamos a realizar es volver al paso número 3 y 4, encontrar otro pivot. Para eso vamos a mirar la fila de indicadores de diagrama y ubicar el valor más positivo, que es este. Entonces, esta será nuestra columna pivot. Ahora buscamos nuestra fila pivot. ¿Cómo la hacemos? Con el cociente. Calculamos primero el cociente de BI sobre AIJ. B1 sobre el elemento A11. B1 vale 66 y el elemento A11 vale 2/5. Esa división nos da 165. El segundo cociente es B2 dividido el elemento A21. El elemento B2 vale 182 y el elemento A21 es 14/5. Al realizar ese cociente nos da como resultado el 65. Si recuerdan, para la fila pivot, el cociente de menor valor es el que a nosotros nos va a interesar para determinar esa fila. Como vemos, es 65. Entonces, esta será nuestra fila pivot. Nuestro pivot se encuentra en la intersección de la columna y de la fila pivot. Y vemos así, 14/5 es nuestro pivot. Ahora nos queda volver a realizar los pasos 5, 6 y 7 para analizar si encontramos otra solución óptima, factible que sea óptima. Para completar la siguiente tabla, lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento que veníamos haciendo en la anterior. En la fila entrante, que ahora va a coincidir con la fila número 2, vamos a dividir cada elemento por nuestro elemento pivot. 14 sobre 5 dividido 14 sobre 5 nos da 1. 0 dividido 14 sobre 5 nos da 0. Menos 3 sobre 100 dividido 14 sobre 5 nos da menos 3 sobre 280. 1 dividido 14 sobre 5 nos da 5 catorceavos. 182 dividido 14 sobre 5 nos da 65. Acá también vemos que la variable base va a salir, ya no va a ser más la variable de holgura S sub 2. Va a convertirse en la variable X sub 1, ya que es la variable que coincide con nuestra columna pivot. Para la fila 1 y para la fila 3 vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos en la tabla anterior. Calculamos la fila nueva, el elemento de la fila nueva, con el elemento de la fila vieja menos el coeficiente pivot de la fila por la fila entrante. Por ejemplo, para el primer elemento tomamos la fila vieja era 2/5, el elemento 2/5, menos el coeficiente pivot de esa fila que es 2/5 por el elemento de la fila entrante de la misma columna que coincide con 1. El resultado es 0. Entonces colocamos como elemento el 0. Vamos a ver otro ejemplo. Queremos calcular el elemento de la columna 2 y la fila 1.
Entonces, colocamos la fila vieja, que era 1, menos el coeficiente pivot de la misma fila, que es 2/5, por la fila entrante, que es 0. Eso nos da como resultado 1. Y así seguiremos trabajando con cada uno de la fila 1. Después, para la fila 3, es el mismo procedimiento. Colocamos el elemento de la fila vieja, 3/5, vamos a cambiar este elemento, 3/5, menos el coeficiente pivot de la fila, que es 3/5, por el elemento entrante de la fila entrante, es 1. El resultado es 0. Colocamos el 0. Al observar esta tabla, encontramos que tenemos una solución óptima, ¿sí? Una solución factible, que es 65 para x sub 1, 40 para x sub 2, 0 para s sub 1 y 0 para s sub 2. Entonces, al reemplazarlo en nuestra función objetivo, a esos valores, nos da como resultado 435. Las ecuaciones del diagrama que nos permite ver esto son x sub 1, 0, x sub 2, 1, s sub 1, 1 sobre 70, s sub 2 menos un séptimo igual a 40, y después tenemos la segunda, que es x sub 1 menos 3 280avos, s sub 1 más 5 14avos s sub 2 igual a 65. Si esto lo llevamos a la restricción que teníamos de que S1 y S sub 2 eran igual a 0, nos queda que x sub 2 es igual a 40, ya que esto se va a cancelar porque se va a multiplicar por 0, y S sub 1 igual a 65, por lo mismo, se cancelan estos dos términos porque son igual a 0. Así queda demostrado el método simplex.